María Purísima. Vamos a culminar con esta reflexión sobre la victoria del Espíritu Santo. Y voy a comenzar con una lectura de la primera carta de San Pedro, capítulo 1, desde el versículo 2. A los elegidos, a quien Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva, reservada para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo. Y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con varias pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes lo aman sin haberlo visto, ahora creen en Él sin verlo, y nadie sabría expresar su alegría celestial. Al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar. Pero ellos se preguntaban quién sería ¿y cuándo se realizaría eso? Estaban preparando lo que mantiene a los ángeles en suspenso y que ahora les ha sido anunciado por los evangelizadores de ustedes, al mismo tiempo que el Espíritu Santo les era enviado desde el cielo y les fue revelado que todo esto sería no para ellos, sino para ustedes. Por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones, como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. El Padre que invocan no hace diferencias entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen pues en seno estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Palabra de Dios. Pues más clara que esta palabra sobre la victoria del Espíritu no lo podría ser, porque estamos atendiendo a una realidad espiritual que es el encuentro con el Mesías que ha hecho todo lo que nos prometió y que además continúa cumpliendo sus promesas, y una de ellas es que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, que nos guiará. Él es el que nos dirige en todo y el que está en nosotros para todo. Y esto, como hablábamos antes, está sujeto a que nosotros seamos obedientes, obviamente, pero si lo somos, vivimos el triunfo del Espíritu Santo en nuestra vida, que es, como dice San Pedro en esta carta,
Todavía seguramente pasaremos por muchas pruebas y tribulaciones. Todavía nos queda un camino por recorrer. Pero como tenemos la esperanza puesta en Dios, en la vida que viene y no en esta, entonces las pruebas de esta vida las viviremos con fortaleza y no nos desanimarán, no nos doblarán, no nos quitarán la esperanza ni la paz, porque no es acerca de este mundo. Así de que si este mundo se pone difícil y las situaciones son complicadas, no nos va a doblar, no nos va a quitar la fuerza ni la esperanza, porque nosotros tenemos la esperanza puesta en Dios. Y no buscamos la esperanza con cosas naturales, con cosas de la creación, adorando árboles o el agua. Nosotros encontramos es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, al serle fiel a Él, es el que nos llena y nos da su triunfo, el triunfo del Espíritu Santo. Precisamente, litúrgicamente estamos en la Pascua y la liturgia es de origen divino. Nosotros como católicos caminamos con la liturgia y cuando vivimos la Pascua, des en cuenta que este velón de Pascua representa la luz que encendimos en ese momento en la iglesia durante la Semana Santa. Y la señal de esta luz es la señal del triunfo del Espíritu Santo. Esa es la señal, que es una luz que nos llega de Dios y que nos acompaña en nuestro caminar y que debe estar encendida. Pero de la única forma que esa luz está encendida es si yo le obedezco a Dios. Un católico que se confiesa con frecuencia, que comulga con frecuencia, que tiene una relación personal con la Santísima Virgen María en oración, que tiene un corazón noble y caritativo, que está pronto a servir siempre, que no busca su beneficio personal, sino el beneficio de los demás. En esa forma, nosotros caminamos en el triunfo del Espíritu Santo, porque el triunfo del Espíritu Santo obviamente que es el amor de Dios. Y el amor de Dios es la alegría, pero no una alegría natural, porque la alegría de este mundo la podríamos describir como euforia. Es un momento que da las emociones temporales, las pasiones temporales, los éxitos temporales, producen euforia. Eso lo producen las drogas, el alcohol, el sexo impuro, todas las cosas que son así pasajeras, son eufóricas. Esa es una alegría humana que son tan solo instantes, momentos. Por eso causan adicciones, porque se está buscando cada vez repetir más ese momento. Y las cosas de Dios no son así, porque las cosas de Dios son permanentes, son estables y no son emociones, no son pasiones, no son experiencias naturales, sino que el amor de Dios, que es el triunfo del Espíritu Santo, es la perseverancia de un gozo interior, de una paz interior que nos llena de esperanza. O sea que no tenemos vacíos y no estamos buscando algo que nos dé paz, algo que nos solucione nuestros vacíos existenciales, las carencias y todo lo que padece uno cuando Dios no está en su corazón. Y el demonio es muy pronto a adoptarnos con facilidad. Cuando estamos sueltos en el mundo buscando algo que no se nos ha perdido, pero que creemos que se nos perdió, como puede ser una paz o quién sabe qué, pues el demonio llega a dárnosla. ¿Quién sabe en qué forma? Hay tantas formas en que él lo hace, pero todas son un engaño, porque él no tiene la verdad y nada de lo que él da trae paz, aunque parezca que la trae y temporalmente parece que la da, pero eso no quiere decir que es perseverante y permanente, porque hay algo en medio de eso que el demonio da, que son inquietudes, realidades espirituales que uno no puede entender y que van a llegar a llevarle en cualquier momento agobio, le van a interferir en su vida natural. Yo diría que
una de las muestras más importantes del triunfo del Espíritu Santo en nuestra vida es cuando usted descansa en su conciencia sabiendo que usted tiene todo depositado en Dios y no en usted. En ese momento hay un descanso, porque siempre que nosotros estemos tratando de controlar nuestra vida, tratando de controlar a los demás o buscando la atención de los demás y buscando ser aprobados, apoyados por los demás, seremos como unas veletas frágiles que soplan los vientos más fuertes y nunca tenemos un destino determinado, sino el que sople más fuerte me lleva, porque estoy como una veleta suelta, porque no es el viento del Espíritu Santo el que me lleva. Cuando es Dios el que sopla, mi barca siempre me lleva por un terreno seguro, siempre mi navegación es segura. Mi compás está en el norte de Dios y esa brújula me marca mi destino. Y sabemos que cuando tenemos a Dios muy claramente en nuestra vida, nuestro destino es más que claro. Sabemos que es nuestra salvación, la salvación del alma. Por eso podemos mirar hacia adelante y podemos ver nuestro propio funeral sin miedo. La mayoría de la gente no se atreve a mirar su funeral. Nadie quiere ni hablar de eso. Es algo que se mantiene secreto. Y entonces cuando miran hacia adelante, miran hacia algo que quieren conquistar en la vida temporal, pero nunca miran hasta la muerte. Allá no se mira. ¿Por qué? Porque no hay una integridad espiritual que nos dé a nosotros la capacidad de ser libres de verdad. Porque para ser libres de verdad en el Espíritu de Dios, tenemos que superar el miedo a la muerte, superar la transición entre esta vida y la otra y sobre todo confiar que nos espera un mundo mejor, que nos espera una vida mejor, que nos espera la verdadera libertad, que nos espera el nacimiento del alma. Si tiene uno todo eso claro, pues tiene paz. Y tiene una ventaja sobre la vida natural, porque va más adelante de ella. Dese en cuenta que los apóstoles, después de que recibieron Pentecostés, ellos ya no pensaron más en salvar sus vidas, ni tener comodidades o estar con su familia. No pensaron nunca más en eso. Ellos se fueron a hacer lo que el Señor los mandó y murieron. Todos murieron de mártires, con excepción de San Juan. Pero sabemos que San Juan fue puesto en una paila de aceite hirviendo por los romanos. Y cuando lo sacaron salió más joven de lo que entró. Y les dio tanto miedo a los romanos que lo dejaron libre. Pero fuera de él, los otros 11 apóstoles, todos murieron en el martirio. Pero ninguno de ellos tenía miedo. Ninguno de ellos se preocupaba de cómo iba a morir. Ninguno de ellos dudó el llegar al martirio. Todos fueron al martirio. Vemos testimonios extraordinarios del martirio como San Ignacio de Antioquía. A San Ignacio de Antioquía lo arrestaron en Antioquía siendo el obispo de Antioquía, que fue el que reemplazó a San Pedro en Antioquía. Y lo llevaron preso hacia Roma, que era un viaje muy largo. Y todos los cristianos en el camino por donde pasaba le intercedían a los romanos para que liberaran a San Ignacio. Y él les rogaba que no intercedieran por su libertad, porque él necesitaba ser triturado por los dientes de las bestias para convertirse en pan de vida como su maestro. Es lo que les decía. Así de valiente era ese apóstol. Y ese apóstol conoció a Jesús personalmente, San Ignacio de Antioquía. Y él, cuando llega al Coliseo romano, que está sentenciado a ser devorado por los leones,
está vestido de obispo y sale corriendo hacia los leones cantando salmos. Y dicen que ese día fue el día que más romanos se convirtieron al cristianismo. Y se cumple lo que él pedía, que los dientes de las bestias lo convertirían en pan de vida como su maestro. Pues mire todas las almas que arrastró para el Señor con ese martirio. Y esa entrega real del martirio no necesariamente para nosotros representa llegar al circo romano, porque ya no lo hay. Lo hay, pero ya no como era. Entonces, ¿nuestro martirio cuál es? El martirio nuestro es muy claro. Este mundo nos ofrece muchas cosas. Y cuando nosotros entendemos a Cristo y entendemos la fe y entendemos nuestro destino, entonces comenzamos a vivir de acuerdo a la vida eterna. Eso no quiere decir que entonces tenemos que irnos a vivir a una cueva y dejar todo lo que tenemos. No quiere decir eso, pero sí quiere decir que dentro de lo que hacemos y dentro de lo que poseemos y donde estamos y a donde pertenecemos, nos tenemos que elevar al Espíritu en una forma de que las cosas del mundo no nos controlen, que nos convirtamos en buenos administradores de ellas, pero que ellas no nos posean a nosotros. Les doy un ejemplo. Usted ve a veces personas que sacan a caminar a su perro y muchas veces el perro es el que los lleva a caminar a ellos, ¿no? Van arrastrados por el perro. Pero otros llevan al perro a caminar. Y yo pienso que esa es una imagen de la vida en el mundo material. Hay personas que son arrastradas por lo material y el mundo material las lleva, es el que las lleva. Y otras que están en el mundo material y llevan al mundo material, lo administran, saben cómo hacerlo, tienen sabiduría, buenos administradores, que no son posesión de sus posesiones. Yo he estado en lugares donde hay un agonizante que ya se va a morir, ya sabe que no va a sobrevivir, ya se va a morir. Y he encontrado personas que en ese estado están preocupados por las cuentas que tienen que pagar y ya se van a morir. Entonces uno dice, ¿se puede imaginar cuando uno tiene ese tipo de apegos al mundo material y el mundo material es el que lo maneja a uno? Eso es igual que aquel que saca a su perro y el perro lo arrastra, lo lleva, él no lleva el perro. Y esto es importante de entender de lo que tenemos que hacer para vivir una vida coherente en Cristo. Porque para llamarnos cristianos, nosotros tenemos que tener algo vital y es el gozo, la paz y la esperanza. Eso lo debemos tener. Un cristiano que no tiene eso, ¿en qué andará? No tiene por seguro el Espíritu de Dios en él. Así de que el triunfo del Espíritu Santo no habita en un cristiano pesimista, angustiado, inseguro, lleno de dudas, lleno de resentimientos, con falta de tolerancia, de compasión, de paciencia, con todas las virtudes desnutridas. Ahí no habita el Espíritu Santo. Como dice San Pedro en esta lectura con la que comenzamos, nosotros viviremos todavía muchas pruebas. Tendremos que vivir muchas cosas difíciles, seguro, antes de morir. Pero la diferencia entre aquel que entiende el triunfo del Espíritu Santo y aquel que está amparado en los eventos naturales solamente, y solamente su gozo se lo producen las cosas temporales, el éxito en las cosas materiales, el afecto humano, las oportunidades que este mundo le da, las comodidades que este mundo le da, y eso es lo que maneja su euforia. Porque cuando alguna de esas cosas le falta o le falla, entonces se pierde la euforia y llega la miseria y la persona no tiene paz, porque depende de cosas externas, materiales, superficiales, temporales, y ese es un gozo que es el gozo del mundo. Ustedes se dan cuenta que la gente en el mundo a veces se suicida
Y obviamente que el suicidio no siempre es porque es una persona del mundo. Hay personas que tienen enfermedades mentales y llegan a un momento en que se suicidan. Pero estoy hablando de gente del mundo que se suicida por un fracaso económico, por una relación que se dañó, cosas así. Porque no tienen a Dios y la esperanza la tienen anclada en otra criatura humana, en el dinero, en sus proyectos, en sus ambiciones. Y si algo falla, les falla la vida y ya no la quieren, ya terminan con ella. Entonces, eso es una muestra del llamado que hace la Iglesia cuando nos pide que nosotros entendamos el triunfo del Espíritu Santo. Por eso la liturgia es tan perfecta cuando en esta estación de la Pascua nos está llevando a entender la alegría que debemos tener porque Jesús ha resucitado de verdad, porque Jesús ha ascendido al cielo y Jesús nos va a enviar el Paráclito que ya viene, ya llega Pentecostés. Y esa llegada debe ser algo que tenemos que concebir en nuestra vida como una realidad, no como una historia sagrada, no como eventos que sucedieron en otra época. No, tenemos que llevarlo a la realidad nuestra de hoy, donde yo creo que el Espíritu Santo de verdad está vivo en mi vida y en la vida de todos ustedes. Y está vivo en esta iglesia. Y está vivo en todos los planes que tiene con el mundo. Porque, como dice la palabra, no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Si realmente creemos en eso, estamos en orden. Ahora, eso no quiere decir que yo me voy a sentar a esperar que Dios haga todo, porque como Él todo lo hace, entonces yo no tengo que hacer nada. Eso no es verdad, porque como dice el santo, dice, trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. Y eso lo debe tener uno muy equilibrado. Saber que tenemos que hacer nuestro trabajo y allí donde hicimos todo lo que pudimos hacer y ya no podemos hacer más, es el momento en que le entregamos a Dios lo demás y Él se encarga de lo otro, porque tan solo podemos hacer lo que podemos hacer. Es como cuando uno está tratando de lograr pasar un grado en la universidad o en el colegio, y uno estudia muchísimo y hace todo el esfuerzo y se va a presentar el examen. Muchas veces uno no lo pasa, pero eso no quiere decir que es un fracaso. Eso quiere decir que es un esfuerzo que exigía más. Y estas cosas las debe tener uno claras para que no sea el fracaso el que vaya a reinar en la vida nuestra, sino que sea el trabajo el que reine, que es un trabajo incondicional, donde yo no espero lo que quiero, sino que espero lo que se da con lo que logro hacer. Eso es muy diferente porque en eso hay paz. Pero aquel que se frustra porque quería hacer esto y no lo logra, pues es el que está sujeto a las cosas temporales, a la vida natural. Y eso es lo único que le da paz y le da gozo cuando logra las cosas que tanto quiere, por las cuales tanto ha trabajado. Pero ahí hay un peligro, porque no se debe depender de esos logros. Se debe depender es de tener paz en todo lo que hacemos, incondicionalmente. Y a veces no logramos hacer todo como queremos, pero eso no debe cambiar nuestra paz interior, nuestro gozo, nuestra esperanza. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les leo de la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 2, que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente.
No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. ¿No recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene, para que solo se manifieste a su debido tiempo. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Al presentarse éste sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los había salvado. Por esta razón les dirige Dios las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad, porque les gustaba más el mal. Pero nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes, hermanos amados por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera y fueran santificados por el Espíritu. Con este fin los llamó mediante el Evangelio que predicamos y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por la bendición y la oportunidad que me ha dado a mí, a mi comunidad, a Dianita y Juan, a María Visión que vino a acompañarnos y que transmitirá todo esto por muchos lugares, y a todos ustedes, porque es una oportunidad muy grande de vivir los misterios de nuestra fe y darle al Espíritu la oportunidad de que nos hable, que nos consuele, que nos inspire y también que nos revele o nos desenmascare las cosas malas que tenemos que cambiar, que es un don. Es maravilloso cuando el Espíritu llega y nos da la claridad de lo que tenemos que cambiar. Eso es una gracia increíble, porque normalmente estamos arraigados en nuestras voluntades humanas y ahí no entra nadie. Pero si el Espíritu logra entrar y mostrarme a mí que debo ser dócil para cambiar, ya de por sí eso es una inmensa bendición. Amén. Gracias.